Bueno, muy buenas tardes o días, dependiendo de cómo se encuentren a la familia de Migrante Hispano. Estamos aquí en un nuevo episodio del podcast y bueno, estamos muy contentos porque vamos a seguir tocando temas también para inmigrantes y todas las personas que viven aquí también en Estados Unidos y en la Florida. Y hoy tenemos el placer de entrevistar a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que hagan este tipo de iniciativas para ayudar a la comunidad hispana. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y muy emocionada y me imagino que todos también aquí de aprender un poco más de este tema que vamos a ver hoy y es la eterna guerra de saber si se renta o se compra una casa dentro de Estados Unidos. Exactamente, esa es la pregunta que todos nos hacemos desde que uno llega como inmigrante. ¿Será, Ujú, será que compro? ¿Cuál es el proceso? Surgen de ahí muchas dudas porque obviamente es un proceso que muchas de las personas no conocen, pero bueno, ujú. vamos a ir resolviendo las preguntas y las dudas. Jorge, cuéntanos primeramente de dónde eres tú y en dónde estás viviendo ahora. Perfecto. Bueno, yo soy colombiano. Mm, Originalmente, bueno, llegué hace 5 años aproximadamente con mi esposa acá, a Estados ujú, Unidos. Llegamos directamente a Orlando. Actualmente vivimos aquí en una ciudad cerca de Orlando llamada San Cloud. ok, Eh, y bueno, nuestra historia, como para resumírtela y no hacértela tan larga, es en Colombia éramos emprendedores. Nos vinimos acá porque pues se nos dio la oportunidad de venirnos. Y aquí empezamos como cualquier inmigrante, ¿no? En restaurantes, construcción, pero cualquier trabajo. espérame un segundo. ¿Ustedes eran emprendedores de qué? ¿A Ah, qué bueno. negocio tenían? En Colombia teníamos restaurantes de comida Ah, saludable. súper. Ok. Entonces, básicamente era un producto de comida saludable donde tú armabas los ingredientes y era muy balanceado. Eh, pero digamos que, bueno, a raíz de la pandemia y todo esto que sucedió, nos tocó cerrar y bueno, se nos dio la oportunidad de venirnos también. Entonces fue que tomamos la decisión de dar ese gran paso desde Colombia. Ah, qué chévere. Jorge, ¿y de qué parte de Colombia eres? Ibagué, Ibagué, Ah, Colombia. bueno. Bueno, a Cerca. todos los colombianos que están allá y todos los latinos que nos están viendo, muy seguramente vamos a resonar también con tu historia de cómo vinimos aquí a Estados Unidos a emprender, a realmente lo que dice que es el sueño americano, ¿no? Pero vamos a definir qué es eso también. Jorge, cuéntanos antes, bueno, ahora qué haces aquí. Bueno, continuando con la historia que te venía diciendo, empezamos con esos trabajos, pues como cualquier migrante, y una vez estábamos en uno de los restaurantes, aquí un restaurante mexicano, bien rico, por cierto, que se llama Azteca de Oro, por si quieres ir algún día. Creo que la he escuchado, sí. El- Ajá. Entonces conocimos una persona que él era mesero y a la vez era agente de bienes raíces. Entonces, nosotros, mi esposa y yo, nos dimos cuenta que él era muy bueno en lo que hacía y decidimos como preguntarle, ven, enséñanos cómo es el negocio, eh, llévanos como para aprender. Y bueno, nos dio la oportunidad, abrió las puertas, nos abrió las puertas y nos enseñó. Entonces, los primeros 6 meses estuvimos con él aprendiendo detrás de él, como para arriba, para abajo, en llamadas, con clientes mostrando propiedades como el detrás de escenas Ujú. con él. Y así fue que iniciamos como a conocer este negocio de bienes raíces. Eh, Posterior a eso, decidimos con mi esposa sacar la licencia. Entonces, Mm, para obviamente sacar la licencia, tienes que hacer un curso de 60 horas en un instituto certificado. Después haces un examen estatal ujú. y si pasas el examen, bueno, ya tienes la licencia de agente de bienes raíces. Y de ahí en adelante, bueno, empiezas como todo ese proceso de aprender. Primero, pues es la parte teórica que te enseñan en la escuela, pero ya cuando te gradúas, bueno, ahora, ¿qué hago? Claro. Entonces, fue fundamental encontrar esta persona que nos orientó y fuera de eso, también nos enseñó cómo era el después de tener la licencia. Y para todas las personas que quieran ser agentes de bienes raíces, es importante eso es algo muy importante, que cuenten con un mentor,
que les Mm. enseñe, que los guíe durante el camino, porque obviamente tú sales con el título, pero ya después del título, bueno, ¿qué hago? Claro, como toda carrera, uno se gradúa y uno como que bueno, ¿y ahora qué hago? Exactamente, es igual. Y así nos pasó y bueno, gracias a Dios dimos con buenas personas que nos fueron guiando, tuvimos a él como mentor, después tuvimos otro mentor también y ahí fuimos progresando. Jorge, y antes de que te volvieras realtor, ¿cuál era tu pensamiento, tu opinión de si rentar o comprar casa es mejor? Bueno, O sea, tú recién, llegaste a Estados Unidos y tú dijiste, bueno, voy a comprar casa, voy a rentar, o sea, ¿cuál era como tu pensamiento antes? bueno, es una buena pregunta porque obviamente para uno como migrante siempre es como un sueño el tener su casa, bien sea en su país o bien sea acá. Sí. Obviamente el tema del sueño americano siempre te han vendido la idea de tener casa, es importante y bueno, sí es importante, pero a veces hay que saber cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces recién uno llega, bueno, cada situación es diferente, ¿no? Hay personas que llegan en una mejor situación económica, otros menos, pero digamos en nuestro caso llegamos con $5,000, entonces obviamente con eso era, Que es mucha plata en Colombia, en Colombia es pero, bastante. Ajá. pero acá sí. Pero acá no, entonces obviamente nuestra situación no era como para comprar inmediatamente porque no teníamos los recursos. Ujú. Entonces, pues lo primero fue rentar, obviamente, y ya de ahí en adelante tampoco conocíamos cómo era el sistema, porque uno llega y el momento de, pues, adaptarse a todo, Sí. eh, cómo transportarse, dónde comprar comida, dónde ir al banco, todo eso. Es un proceso de adaptación normal de cualquier persona que migra a cualquier país. Entonces, obviamente veíamos muy lejos la idea de comprar casa y como muy imposible también, porque obviamente uno llega y ve esas casotas gigantes y nosotros Sí. llegamos a una muy buena zona de aquí de Orlando que se llama Lake Nona. Entonces, obviamente, tú ves unas casas impresionantes y tú ves, bueno, obviamente tú lo idealizas, pero no sabes si algún día lo vas a lograr porque pues Claro. acabas de llegar y lo ves bien, bien lejos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que inicialmente, si ese es el caso, que uno llega con unos recursos bien limitados, pues lo más importante es estabilizarse, lograr sus documentos también, mirar la forma de cómo regulariza eso, que pienso que es como más importante, más que comprar casa, como mirar cómo regularizar los documentos, cómo regularizar el tema del banco, de cómo transportarte, tienes que comprarte un carro, porque en la Mm, Florida el total. transporte sí es bien, bien Sí. difícil en el transporte público, entonces tienes que tener el dinero para tu auto. Entonces yo creo que el primer paso es estabilizarse y ahí sí, cuando ya conozcas el sistema, ok, vamos a tomar ese segundo paso que es prepararte para comprar la casa. Ujú. Bueno, y entonces ahora sí con el tema de realmente vamos ya a la batalla de si comprar o rentar. Ok, ¿Qué, qué perfecto. nos, cómo podemos ahí balancear los dos? Si uno es mejor que otro, si los dos Entonces, tienen beneficios y consecuencias, o pues no consecuencias, pero como sus retos. Entonces claro, ahí, ¿cómo serían esas? sí, ¿Con esa cuál quieres empezar? pregunta es buena y todos los clientes, o muchos de los clientes nos la hacen. Sí. Y es, bueno, también depende de la situación de cada uno. Si ya superamos la primera etapa, que era como estabilizarse como inmigrante, Mm, listo. Ahora me tengo que preparar para poder comprar. ¿Cuál es, digamos que el escenario ideal? Es que la persona por lo menos se visualice que en algún momento va a tener que comprar. Porque, ¿qué pasa? mm, Así tú tomes la decisión de rentar un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, si tú en algún momento no tomas la decisión de comprar, va a llegar el punto que, y tú miras las estadísticas hacia el pasado y es, los precios de las casas van a seguir subiendo. Tú miras de 30 años para atrás, los precios de hace 30 años no son los mismos de ahora. Entonces, si tú miras para atrás, no 1 año ni 5 años, sino míralo 30 años, eh, es imposible que los precios de las casas no suban, primero. Y ahora vámonos a la estadística de la renta. Es lo mismo. No es lo mismo una renta de hace 30 años que una renta de hoy en día. Entonces, si tú decides únicamente quedarte rentando,
¿Qué pasa? Todos los años te van a subir la renta y quizás en la misma medida no va subiendo tu ingreso. Entonces, digamos un ejemplo, que el siguiente año me subió un 7%, después sigue otro 6%, otro 5%. Si tú vas mirando como eso a través de los años, tu ingreso no va subiendo en la misma medida, a no ser que Ujú. tú seas emprendedor, montes una empresa, que sería una muy buena idea. Pero si tú te quedas como empleado normal, que es el común, digamos, de la gran masa, tu salario no va a seguir subiendo en la misma medida. Entonces, va a llegar el punto que las rentas son tan altas que tú ya no vas a poder comprar porque tu ingreso se estancó o llegaste a un punto máximo. Entonces, lo más importante es tener la visualización de que sí lo voy a hacer, pero yo pienso que debes, desde el momento que se te llega ese pensamiento a la cabeza de, ¿será que compro? ¿Será que rento? Es contactar inmediatamente a los profesionales en la materia para que evalúen tu situación personal. Y Porque cada cuando tú persona, dices contactar a profesionales, tú dices a realtors específicamente o también contadores o específicamente bueno, a quién. inicialmente yo diría que el realtor o el agente de bienes raíces, porque nosotros ya tenemos conocimiento de diferentes aspectos que influyen en la compra. Por ejemplo, si eres independiente, ok, ¿cuánto reportaste en los taxes? ¿Cuánto reportaste como ganancia neta? ¿Reportaste los últimos 2 años? O si eres un trabajador, llevas 2 años de historial laboral, Ujú. trabajas como W2. Entonces, digamos que nosotros tenemos un conocimiento general de todo lo que tú necesitas para poder comprar y ahí sí te podemos orientar y decirte, mira, tienes que ir al contador y decirte como que el próximo año tengo que mejorar la forma en que se presentaron los taxes por A, B o C para el caso Ujú. del independiente. Eh, o para el caso por ejemplo, si eres empleado. Entonces te podemos decir, mira, llevas 1 año y 10 meses, te faltan 2 meses, pero igual vámonos preparando. Mira, necesitas un down payment, necesitas gastos de cierre. Entonces yo creo que es más bien contactarse con esa gente de bienes raíces de confianza. Para que te oriente por lo menos y tú tengas planeado en qué momento puedes comprar. Porque puede que tú pienses, ya estoy lista, pero te falta o el dinero o te falta un tiempo laboral. Hay muchas variables que influyen en la compra de una casa y hay Mm. muchos tipos de préstamo. Entonces, yo creo que es mejor como desde un inicio, antes de tomar la decisión si A o B, si rentar o comprar, que contacten a nosotros los agentes de bienes raíces porque nosotros también podemos asesorarte y decirte, mira, la verdad, tienes que rentar por esto, por esto, por esto. Em, Ok. pero lo que te mencionaba anteriormente es, si la persona tiene la posibilidad en este momento de comprar, yo le sugiero que compre por lo menos su casa primaria, porque ya sabemos, tú sigues rentando, las casas siguen subiendo de precio, o condominios o townhouses, el tipo de inversión que desees hacer, pero por lo menos tu casa primaria ya tienes un techo, le da una seguridad emocional también a tu familia. No te digo que compres la casa del millón, no, porque Ujú. ya como financieramente viable, si Ujú. acabas de llegar, si tienes recursos escasos, sino cómprate algo que permita estar en una buena zona, donde te sientas cómodo y que tu pago mensual también sea cómodo para ti, para tu familia. La idea Mm. tampoco es o sería muy irresponsable por parte de nosotros como agentes de bienes raíces decirte, mira, métete en un pago mensual de 7.000 cuando sabemos que Ujú. no puedes pagarlo. Entonces, es muy importante también tener ese agente de bienes raíces de confianza y que te diga, ok, hablemos con tu agente de préstamos para saber cuál sería el pago mensual de esa casa de 500.000. Ah, ok, el pago mensual son $3.000. Entonces ahí nos sentamos. ¿Tú puedes pagar $3.000? Sí, revisemos porque pues tengo mi sueldo, tengo el sueldo de mi esposa y mi hijo está trabajando. Están los tres Claro. aportando al pago mensual de la casa. Entonces digamos que no hay problema. Pero digamos el caso que tú únicamente seas la persona que es responsable de toda tu familia, los demás no trabajan, tu Ujú. ingreso es bastante limitado y te vas a meter en un pago mensual muy alto, entonces uno diría, mira, lo que tenemos que resolver es que o tu hijo tiene que empezar a trabajar o necesitamos
A, B o C. Hay diferentes variables que podemos tocar, pero Les dan siempre... como ideas de cómo de pronto generar esos ingresos extra. Mm. Sí, o si es cuestión de aumentar el Estrategia. un payment, Ah, ok. y- o si, o sea, hay diferentes estrategias que pudiéramos utilizar, pero todo depende del caso particular de la persona, porque hay muchas variables. Puede ser el ingreso, puede ser que bajes la deuda, puede ser que aumentes la inicial o el down payment, puede ser que digamos, lo que falta es como un regalo de un pariente para poder completar los costos de cierre. Entonces, Mm, como hay tantas variables y hay tantos programas de financiamiento, es mejor que cada persona se asesore mm. y zona de confianza y ahí vamos orientándolos para saber cuál sería la mejor vía. Lo haces sonar súper, súper accesible, Jorge. O sea, no lo haces ver como que, ay, es imposible comprar casa. Sí, Y yo creo que podemos entonces concluir que la respuesta a la pregunta inicial de la batalla entre la renta y la compra no es una batalla, ¿cierto? No es que es mejor rentar que comprar, sino más bien es dependiendo de la estrategia que uno debe tomar. sí, y yo diría que a la final todos tenemos que comprar, porque si tú te pones a pensar también como inversionista, todas las personas que tienen empresas, que pueden ser empresas pequeñas, medianas o grandes, ellos, además de reinvertir los recursos en su empresa para generar un ingreso activo, ellos también invierten en ingreso pasivo, que son bienes raíces. Mm, Entonces, obligatoriamente, para que tú puedas tener, digamos, un retiro o un ingreso extra, ya cuando dejes de trabajar en tu empresa, que es tu ingreso activo, las personas que hacen invierten en bienes raíces, que es lo más seguro, que tú sabes que está ahí el ladrillo, está ahí la casa o el el multifamiliar, lo que terreno, sí. decías, o el terreno, lo que sea, pero tú sabes que está ahí, que no se va a salir de la noche a la mañana. Eh, y eso sí sería, digamos, eso personalmente tengo una disyuntiva con otro tipo de inversiones que son más volátiles, que tú no las puedes ver. Entonces, lo más seguro para mí es bienes raíces y es más bien la pregunta es, ¿en qué momento debo comprar? Mm, ok, Sería la pregunta, porque yo entre rentar y comprar, siempre va a haber una desventaja para la persona que renta, por lo mismo que hablamos, van a seguir ya. subiendo los precios, van a seguir subiendo las rentas, todo el mundo está invirtiendo en bienes raíces, las personas que tienen empresas para pagar menos impuestos legalmente pueden invertir en bienes raíces y de una forma, digamos que estratégica con el contador, pueden bajar los impuestos. Entonces, fíjate que el sistema está hecho para que tú puedas invertir en bienes raíces. La pregunta es más bien en qué momento lo haces. Sea que sí es a la final, digamos, que es importante que la persona se proyecte a comprar. O sea que sí, sí es mejor a la final que una persona cuando llegue se proyecte a comprar una casa, a tener un terreno y más, y como tú decías, o sea, más de estar cómodo y de saber que no tienes que pagar renta, es saber que va a ser un beneficio a futuro, que estás invirtiendo, que estás también como yendo con el mercado, no dejándote llevar de que en unos años de pronto te va a ser más difícil. Entonces aquí va un punto para comprar casa. Exacto, siempre va a ser bueno. Ok, perfecto. Y ahora yo he escuchado como muchas personas decir, bueno, yo no estoy listo para comprar casa. De pronto... em, no sé, no tengo como las finanzas, o tengo muchas deudas, o tengo muchas, es muy caro, porque claro, tienes que poner como 5.000 mínimo de down payment, El mínimo es un 3.5, tres que es punto un cinco. programa FHA. Entonces, una propiedad de 300.000, más o menos son 11.000 dólares. Todo depende Mm, de la zona, ¿no? Hay zonas que son más caras, más económicas. Entonces, de pronto, Jorge, una persona que dice, bueno, listo, entonces voy a pensar en comprar una casa, pero no estoy como en este momento listo para hacerlo, me da miedo de pronto endeudarme por 15, 30 años. De pronto, ¿qué sugieres que las personas empiecen a hacer para prepararse a estar calificados o para de pronto empezar ya a decir...
voy a proyectarme a comprar una casa. Sí, bueno, además de contactarnos, que fue lo que mencionamos, por lo menos tú tienes que tener una inicial. La inicial más bajita es el 3,5% del valor de la propiedad. Entonces, si son 300.000, bueno, lo que hablábamos, si son 500.000, lo multiplicas por el 3,5% y esa es la inicial que tienes que tener. Ahora bien, vienen unos gastos de cierre. Los gastos de cierre son todos los gastos relacionados a traspasar el bien inmueble del vendedor al comprador. Entonces ahí está la compañía de títulos, los impuestos que tienes que pagar, digamos, al condado, estampillas. Ahí van también unos cargos de originación del préstamo, si tienes un préstamo. Entonces tienes que tener más o menos entre un 3,5 a un 4,5% más Pero tú de. dices, digamos, la persona dice, bueno, voy a empezar a comprar casa. eh, o sea, la persona debe pensar más o menos cuánto quiere comprar la casa. Quiero comprar una casa de 200.000, de 300.000 y ya buscarla de pronto por internet o bueno, obviamente contactarlos a ustedes. eh, y después de eso, de mirar los precios, mirar como sus finanzas personales, ahí sí proyectarse a hacer ese ahorro. ¿Yo qué te puedo decir? Lo que, lo que te puedo sugerir es que como la persona también tiene que tener un historial laboral, por ejemplo, si eres Mm, entonces tú tienes que tener por lo menos 2 años trabajando, bien sea en el rubro que estás o en otro rubro. Si es W2, tienes que tener 2 años. Si eres independiente, tienes que tener 2 años con tu empresa. Entonces, eso sería lo primero. Tengo 2 años trabajando está bueno esa. Ujú, o como tengo 2 años trabajando como dentro de mi empresa. Eso sería sí. lo primero. Lo segundo, tengo el ahorro suficiente. Si, Ujú. por ejemplo, vivo en Miami, un promedio, una propiedad promedio está entre los 450.000 a 500.000 dólares en una buena zona. Entonces, de ahí tengo que sacar el 3,5% de Y inicial. ahorrar esa. Tengo que sacar el otro 3,5, un 7% Mm, del valor de la propiedad. Entonces, 7 por 5, 35. Entonces, tengo que tener 35.000 dólares ahí ahorrados para poder comprar esa propiedad de 500.000. ok. Eh, Eso sería en cuanto al Como lo valor. básico. Sí, sería lo básico, pero yo sí sugiero, como te digo, y es, eh, siempre tenemos que contactar a la gente de bienes raíces, porque ¿qué pasa? Muchas personas se descalifican solas. Ok. Entonces piensan, no, es que yo creo que no tengo el historial, o no, es que yo creo que es que no me alcanza con el dinero que tengo, pero yo tengo muchas soluciones como agente de bienes raíces. Yo puedo decirle al vendedor de la casa que te pague los gastos de cierre, si no tienes todo el dinero. Yo puedo, digamos, hemos tenido casos de personas que se han venido de Colombia a trabajar a empresas aquí en Estados Unidos y trabajan en un rubro muy similar o es la misma empresa. Entonces dicen, llevo aquí 2 o 3 meses, pero yo en Colombia tengo mi historial laboral de más de 2 años, 3 años, 5 años. Ah, wow. Sí. Yo venía trabajando en lo mismo. Entonces yo puedo conseguirte un prestamista que te verifique en Colombia tu historial laboral. Entonces, por eso te digo, no se descalifiquen solos, porque es que puede ser que tú sí califiques, pero ya es la situación particular de cada persona. Entonces es mejor contáctenos, así no tengan dinero, lo buscamos, familiares, lo que sea. Ahora, Jorge, hay muchas personas que he escuchado que dicen, no, yo no quiero tener un agente de realtors porque me van a cobrar muchas cosas, es un intermediario que me va a como que a hacer también gastos, yo prefiero buscar mi casa por aparte, hablar con el dueño, hacerlo por mi propia cuenta. ¿Qué les puedes decir a esas personas? No, pues fíjate, hemos tenido casos, te voy a Ujú, contar una historia. eso. Teníamos un cliente que no nos había contactado. Él fue directamente a una constructora muy grande aquí a nivel nacional y él mismo hizo todo el proceso solo. ¿Qué pasó después? Como él no tiene conocimiento en bienes raíces, él firmó, dio un depósito de 40.000 dólares y bueno, él no sabía qué hay detrás del contrato, cuáles son los tiempos que Ay, debe no, cumplir. claro. Tiene que hacer una aprobación formal del préstamo, que hay unos tiempos que hay que cumplir en el contrato.
Y él dijo, no, yo doy los 40.000 y ya, y se desapareció un tiempo. No hizo lo que tenía que hacer con el banco y hay unas obligaciones en el contrato que dice, mira, tienes que hacer la aplicación, tienes que enviar los documentos, porque es una obligación tuya si estás comprando casa. Entonces él no hizo nada de eso. Y después nos llama y nos dice, ay, mire, es que los contacto porque he visto que ustedes muestran casas por redes sociales, quiero que me ayuden, estoy en este problema, di 40.000 dólares, no leí el contrato, fue culpa mía por no asesorarme, no mandé nada, no mandé documentos y ellos se van a quedar con mi depósito. Entonces, el cliente Wow. estaba a punto de perder 40.000 dólares por ir solo, sin conocimiento, a una constructora de buen nombre a nivel nacional y digamos que yo no culpo a la constructora, pero el cliente está firmando un contrato y ahí se está, digamos, pues si tú firmas un contrato, se supone que lo leíste y todo esto. En este caso, él se estaba comprometiendo a cumplir unos pasos que no cumplió. Entonces la constructora pues tiene el derecho legal de quedarse con su depósito. Y eso fue lo que le explicamos, leímos el contrato juntos, pero le decimos, mira, vamos a establecer una estrategia nosotros aquí en Central Florida, nosotros vendemos en toda la Florida, Central Florida, Orlando, Tampa, Ocala, Miami también. Entonces le dijimos, mira, nosotros tenemos mucha conexión con la constructora porque hemos vendido muchas propiedades con ellos. Déjame escalar Mm. el tema con un manager que conocemos en nuestro equipo para ver cómo nos puede ayudar. Y yo le explico a él que tú estás trabajando ahorita con nosotros, que vamos a ayudarte de nuevo con el proceso, vamos a transferirte a otra propiedad en otra zona aquí en Central Florida y vamos a ayudarte. Entonces, después de harto trabajo, de hablar, de negociar con ellos, logramos que esos 40.000 dólares no los perdiera, sino que los pusiera en otra casa como inicial. Wow. Y digamos, Salvaste la patria. exacto. Fíjate, tú por no tener conocimiento y por decir, ay, me voy a ahorrar X dinero, vas y te metes a una constructora sin saber lo que estás haciendo, das un depósito y puedes perder mucho dinero. Entonces, en este negocio de bienes raíces hay mucho en juego, porque no es solo la inicial, es los ahorros de las personas, es una obligación que tú estás adquiriendo al firmar un contrato. Entonces, siempre tienes que asesorarte de personas que saben del tema, que tienen una trayectoria, que te puedan demostrar como que, mira, he cerrado tantas casas o tengo experiencia de esta forma para que te puedan asesorar y que tú estés tranquilo que estás haciendo la inversión de tu vida, porque es un préstamo de 30 años. Entonces, cualquier cosa que hagas mal al inicio, tú Mm. vas a estar obligado por... Claro. Entonces, hay formas de salirse, obviamente, de ese tipo de negocios, pero siempre tienes que saber que a la entrada tienes que hacer las cosas bien para no perder dinero en el camino. Pero bueno, para hacerte la historia corta, logramos recuperarle el depósito, meterlo en otra casa y ya digamos que estamos en proceso de cierre. Eso fue hace poquito de esa segunda, pues, de esa propiedad. Pero no hagan negocios de bienes raíces sin tener el conocimiento o si quieren hacerlos por su cuenta, tienen que hacer el curso, Claro. tienen que hacer todo, digamos, ese recorrido que nosotros nos pudo haber tomado más de un año o un año y un tiempo más. Y bueno, toca preguntarse uno como cliente, ¿estoy en la disposición de sacrificar un curso, licencia, años de experiencia? O más bien, Total. contrato una persona que no tengo que pagarle nada porque el que paga es el vendedor de la propiedad. Ahí hay otro mito, ¿no? Porque Otro mito. piensa, sí, claro, la gente piensa como que no, me toca pagarle al realtor. No, es el vendedor el que le paga al realtor. Exacto. Hay un formato que salió nuevo de la Asociación Nacional de Realtors que dice que yo te estoy representando y que me debes pagar. Pero ¿qué hacemos nosotros como agentes de bienes raíces? En la negociación yo pongo dentro del contrato que el que paga la comisión de nosotros es el vendedor de la propiedad. Entonces eso es también un tip para que lo tengan en cuenta al momento de hablar con los agentes de bienes raíces para que les aclaren ese tema porque obviamente salió una regulación nueva que dice que el que pagaría es el comprador de la casa. Pero entonces, en la práctica no funciona así y durante muchos años siempre el vendedor ha sido el que ha pagado nuestra comisión. Entonces, ¿por qué Mm, no aprovechar un servicio que es gratis de una claro. persona que tiene mucho conocimiento y que les puede ayudar en vez de ir a perder dinero? No, está muy interesante, Jorge, lo que estás diciendo. Estamos aprendiendo demasiado.
Nosotros aquí en Inmigrante Hispano atendemos a clientes, pues inmigrantes. Ayudamos a hacer sus procesos migratorios para que estén aquí en Estados Unidos tranquilamente y puedan regularizarse. Entonces, muchos de ellos son empresarios, son de pronto artistas, son personas que tienen máster, que tienen también empresa en Colombia, o de pronto son personas que tienen aquí familiares y están haciendo una petición familiar. Cuéntame, Jorge, digamos, para estas personas que están regularizando su estatus migratorio aquí en Estados Unidos, de pronto que están pending, están esperando como una respuesta de USCIS, ellos pueden comprar casa o a ellos les toca como rentar mientras que se regularizan. No, no, no. Nosotros hemos tenido muchos casos de esos. Muchos de nuestros clientes son extranjeros también. Y lo que hacemos es, igual miramos en qué proceso vas de esa regulación de los documentos. Porque, digamos, un ejemplo. Digamos que tú contactaste a Inmigrante Hispano, estás hasta ahora como en procesos iniciales o en la mitad, pero no te ha llegado a ti la residencia. Entonces, en ese punto, digamos que tú todavía no eres ni residente, no eres residente, pero si eres extranjero. Si tú tienes los recursos, pudiéramos hacer un tipo de préstamo como extranjero para que compres tu propiedad y ya más adelante, cuando te regularices o cuando más adelante en un tiempo ya decidas porque hay procesos que son más cortos, otros son más largos. Tú puedes comprar como extranjero y ya después regularizar tu situación. Entonces, volvemos a lo mismo, contáctenos para poder asesorarlos, pero muchos de nuestros clientes que han estado en ese proceso, igual les hemos ayudado a que compren su casa y que no tengan que pagar una renta de 3.000, 4.000, $5.000, bueno, dependiendo de la zona en la que esté, y que puedan tener ese hogar también una vez llegan, porque digamos que muchos de nuestros clientes también son empresarios y ellos, digamos que tienen un ahorro eh, programado, un ahorro para, digamos, estabilizarse, un ahorro para el proceso migratorio, un ahorro para comprar la casa. Digamos que financieramente están más estables. Entonces, en ese caso, como extranjero, nosotros podemos hacer un tipo de préstamo que con un 30% de inicial, tú puedes comprar tu casa. Y hay algunas constructoras que te pueden pagar a ti los gastos de cierre o el 50% de los gastos de cierre. Entonces ahí podemos negociar también para que se vean beneficiados si nos contactan a nosotros para que no tengan que pagar, digamos, tantos gastos de cierre. O sea, siempre buscamos la forma de que puedan comprar en este caso. Y ya es un perfil de cliente diferente. Digamos que es un perfil de un cliente que ya trabajó en su país, ya está más estable financieramente. Entonces también puede comprar y tiene la facilidad de comprar. Entonces, lo que digo, siempre que tengas la posibilidad de comprar, compra, porque más adelante, digamos que tú compraste como extranjero, esa propiedad después la rentas y puedes seguir comprando ya como residente. Un ejemplo, hemos tenido casos de clientes extranjeros que compraron su primera propiedad, Ujú. la habitaron un tiempo, ya después de obtener, digamos, su proceso Sí. migratorio y todo esto y ya dice, mira, Jorge, lo que pasa es que quiero una casa más grande o una casa más pequeña. Todo depende de la situación. Entonces, ya después de tú estar aquí 2 años, trabajar aquí con los documentos de acá, hacer tu credit score también, tú ya puedes comprar una casa primaria con un 3,5, un 5%, un 10%, ya no tiene que ser un 30%. Entonces, La primera casa. esa primera casa que obtuviste, tú puedes o refinanciarla a un préstamo también, un préstamo local, y vas a bajar también la tasa de interés, vas a tener un pago mensual quizás más bajo, o puedes rentarla y dejarla como una casa de inversión. Entonces tienes tu casa de inversión, tienes tu segunda propiedad más grande, más pequeña, Ujú. toda la situación, pero estás aprovechando el sistema que le permite aquí a las personas, sí, el sistema de acá está diseñado para que las personas puedan comprar. Entonces aprovechas el sistema ya después de un tiempo de haberte estabilizado. Porque también una de las preguntas que me hacían, que también tengo como personas que preguntan, bueno, em, los préstamos que hacen los bancos piden de pronto seguro social o piden de pronto como documentos formales de uno. Entonces, digamos, personas que están en proceso o que están irregular dentro de Estados Unidos, ¿pueden pedir un préstamo a los bancos?
Bueno, fíjate que hay diferentes tipos de programas. Por ejemplo, para una persona que está en proceso de asilo, esa persona ya tiene permiso de trabajo y tiene social. Entonces, si la persona ya trabajó más de 2 años, ya tiene credit scored, tiene su permiso de trabajo vigente, todavía tiene tiempo que puede seguir trabajando. Entonces esa persona puede hacer un préstamo convencional con un 5% o un Mm, préstamo convencional con un 3%. Todo depende del banco que utilice. Entonces también vas a tener la posibilidad. Todo depende del estatus en el que estés, porque tenemos diferentes bancos y dependiendo del banco, él te puede ofrecer diferentes tipos de programa. Yo lo que digo es, de nuevo, contacten a la gente de bienes raíces y miramos qué solución le buscamos. Pero sí tenemos muchos clientes, por ejemplo, en estatus de asilo, que están trabajando, que ya llevan su tiempo y les ayudamos sin problema. Ah, no, eso es súper buenas noticias, así que también motivar a todas las personas que están llegando a Estados Unidos y están en ese proceso de visa, que aquí en el Migrante Hispano también podemos ayudar, que se vayan preparando de una vez, apenas pise tierra aquí en Estados Unidos, váyanse preparando y visualizando para comprar una propiedad, haciendo los pasos básicos que ya Jorge nos enseñó, y también contactar a JP Legacy para que también lo vaya guiando. De pronto, eh, las personas tienen que sacar una cita contigo, tienen que pagar algo para contactarte. ¿Cómo es el proceso? Eso es lo bueno, que no tiene que pagar nada. Tú simplemente nos puedes contactar. Nosotros tenemos las redes sociales como @JP Legacy Group. Puede ser Instagram, TikTok. Mi Instagram sale como Real Jorge Flores. También me pueden buscar por Instagram, me pueden mandar un mensajito. O pueden buscar a mi esposa que se llama Real Paola Díaz o JP Legacy Group en Instagram. Nos mandan un mensajito, agendamos una consulta, los escuchamos. Puede ser la consulta telefónica, puede ser videollamada, puede ser presencial. Ya organizamos, no hay problema, y es gratis. Entonces tú vas a tener información premium, pero no tienes que pagar absolutamente nada. Entonces, ¿por qué negarse la oportunidad de prepararse, de armar un plan para comprar? Porque lo que hablamos al inicio, siempre vas a tener en algún punto que comprar, Claro. porque seguir subiendo, etc, etc. O sea, tú de pronto los guiarías como, miras esto, analizamos tu caso y en Exacto. tanto tiempo puedes comprar una casa. Exactamente. Digamos que en términos técnicos, nosotros tenemos nuestro CRM y tenemos clientes que dicen, voy a comprar en un año, en 2 años, y en un año le hacemos seguimiento y lo llamamos, mira, ¿cómo estás? ¿Cómo ha pasado? Vi que faltaba tal cosa, ¿ya la tienes? ¿No la tienes? Ah, no, me falta, listo, te llamo en un mes, no hay problema. O sea, nosotros siempre estamos en constante contacto con nuestros clientes y si me dicen, mira, voy a comprar en 2 años, yo no tengo problema, simplemente te ponemos en nuestro sistema y te vamos llamando cada 3 meses, cada 6 meses o ¿Cómo una vez vas? al año, cómo Sí. vas, cómo te vas preparando, porque la idea es que les podamos ayudar y que puedan comprar en algún punto la casa. No, eso está espectacular para todas las personas que quieren, eh, pues de algún modo realmente estabilizarse. Me gustó mucho esa palabra porque eso es lo que hoy en día está buscando la gente, que está llegando a Estados Unidos, que ya ha visto también que las rentas están subiendo bastante. No sé allá en Orlando cómo está, pero aquí en Miami, digamos, antes de COVID, un cuarto estaba en $800, hoy ya subió a 1000, bueno, 1200, algo así. Y bueno, simplemente es mucho mejor ya ir proyectándose de una vez, ahorrar para tener esa inicial, para tener los cierres y ver qué posibilidades hay con JP Legacy, Exactamente. contactarlos. ¿Hay bueno, ahorita de pronto también al final compartiremos como las redes y todo, para que te puedan contactar a ti. Y también aquellos que se quieran regularizar o quieran revisar su proceso migratorio, también nos pueden contactar a nosotros. Jorge, realmente ha sido muy edificante y hemos aprendido bastante. Nos has mostrado que es viable comprar casa. Y bueno, la pregunta o la respuesta a la pregunta del podcast de hoy es que comprar casa siempre es mejor. Comprar, esa es la respuesta. Bueno, Cuando muchas estés gracias, preparado, Jorge. cuando estés preparado. ¿Perdón? Comprar cuando estés preparado. Claro que sí. Y también, cómo uno saber que uno está preparado. Exacto.
y es contáctame para, contactar a para Jay. saber cuándo estás preparada. Exactamente. Bueno, Jorge, muchas gracias por tu tiempo. Elizabeth, un placer y muchas gracias a todos las personas de Inmigrante Hispano. Y bueno, espero que ustedes puedan seguir ayudando a miles y miles de personas. Claro que sí. Muchas gracias, Jorge. Que tengas un excelente día y gracias a todos los que estuvieron hoy en nuestro podcast con Inmigrante Hispano y JP Legacy. Hasta luego.